Muy buenas tardes. Soy Gladys Hayashida Soiza. Soy doctora en Ciencias Biológicas, ingeniero en acuicultura de profesión y soy coordinadora de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Hoy día me encuentro con una invitada muy especial. Ella es Adriana Paz Aranguiz Acuña, biólogo marino de la Universidad de Valparaíso y doctora en Ciencias, mención Biología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile. Es miembro de Más Ciencia para Chile Zona Norte. Es miembro también de Red de Investigadoras y de la Sociedad de Ecología de Chile, entre otros. Para mí es un gran placer tenerla como invitada en esta quinta Fiesta de la Ciencia. Bienvenida, doctora Adriana Aranguiz. Muchas gracias. Hola, hola a todos. Hola Gladys, ¿cómo están? Qué gusto de estar un año más, vamos a batir récord. Un año Así más es. en esta quinta versión de la Fiesta de la Ciencia, que es un agrado, una felicidad. Yo me siento como en mi casa. Creo que aquí nos falta un completo, un chop, y estamos al otro lado. Estamos felices. Así es. Años anteriores, ¿no es cierto? Años anteriores en que hemos estado en la Plaza Bicentenario a esta hora con mucho frío. Sí, pues. Y bueno, desde siempre, ¿no es cierto? Colaboradora Adriana. Y, y en esta oportunidad, en este nuevo formato, que es especial, ¿no es cierto? Para todos, igual quisimos que estuvieras presente, porque qué importante hablar, ¿no es cierto?, de la conservación del patrimonio ecológico. Pero antes, Adriana, me gustaría hablar un poquito de ti, conocerte un poco más, hablar de tu trayectoria, porque generalmente cuando hablamos de el investigador, la investigadora, nos hacemos la idea de que lo que hace el investigador o la investigadora siempre ha sido el objeto de estudio el mismo. O sea, pensamos que el investigador que está estudiando la reproducción, ¿no es cierto?, de un ostión, ha sido siempre esa la investigación y que partió desde un inicio y hasta la actualidad. Sin embargo, siempre hay una evolución, hay distintas proyecciones a partir de una investigación y me gustaría saber en breve cómo ha sido tu trayectoria en la investigación, así como partiendo desde, ¿no es cierto?, estudiar el dorado, ambientes marinos, a pasar a estudiar el zooplancton en ambientes lacustres, ¿no es cierto?, desde la parte limnológica. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu evolución, que eso es muy entretenido. Sí, por supuesto. Eh, Bueno, yo creo que la ciencia es un camino tan fascinante, es increíble. Yo siempre cuando escucho o participo en instancias como esta, o me toca escuchar charlas u otras de otros colegas, uno dice, todo me interesa, todo me interesa, es todo interesante, qué ganas de poder, no sé, estudiar muchas cosas más, trabajar en distintos ambientes, etcétera. Es tan fascinante. Bueno, yo, como tú bien decías, yo soy bióloga marina, y originalmente a mí me interesaba mucho, fíjate, me gustaba mucho la matemática. En mis tiempos de estudiante de biología marina, incluso antes también, me gustaba mucho la matemática. Y me gustaba mucho la modelación matemática, la modelación de poblaciones ecológicas. Y así fue como mi tesis de pregrado la hice en modelación de la dinámica poblacional del congrio dorado. Y luego yo entré a hacer el doctorado y bueno, ahí yo derivé, digamos, un poco a identificar, mi profe un poco me orientó respecto de cómo ciertos organismos podían establecer respuestas plásticas, es decir, cambiar su forma, cambiar su conducta, cambiar su ciclo de vida para enfrentar condiciones cambiantes del ambiente. Entonces, bueno, yo hice una tesis súper experimental, que era en rotíferos, los que han participado, los que han podido escuchar algunas charlas que ustedes mismos han generado, han coordinado. Ustedes saben que a mí me gusta mucho trabajar con el zooplancton, ese fue mi inicio, ¿cierto? Y de manera muy experimental. Entonces, si bien los experimentos tienen ciertas limitantes, porque no permiten de alguna forma identificar cuáles son los procesos que uno ve en la naturaleza, pero sí son súper entretenidos porque permiten evidenciar más bien los mecanismos, ¿cierto? Identificar claramente, chuta, si yo le coloco esto, ¿cuál es la respuesta? Si yo le quito un poco, ¿cuál es la respuesta? Entonces, uno ve claramente consecuencias, puede establecer causalidades. Y yo me enfoqué un poco en eso, en establecer cómo estos organismos del zooplancton, ¿cierto?, respondían mediante la generación de defensas antidepredatorias eh, a la presencia de un depredador.
qué consecuencias tenía eso para su población, para su demografía, o qué consecuencias tenía para las poblaciones que interactuaban con esa especie. Entonces fue un mundo súper interesante, pero también súper desgastador, porque la parte experimental, hacer ecología experimental es súper ardua, porque implicaba, no sé, estar mirando bichos debajo de una lupa por muchas horas seguidas. Era bien arduo. Y bueno, como un poco para avergonzar a mi hijo, sí que me está escuchando, yo toda esa parte, toda esa parte de las muchas horas en el laboratorio mirando si a los bichos le salían o no los cachos para responder a su depredador, lo hice con mi hijo que era muy chico en ese minuto y tenía que ir al laboratorio conmigo y dormía conmigo ahí en el laboratorio mientras yo contaba muchas horas, por ejemplo los fines de semana. Y después, bueno, cuando yo ya me vine acá a Antofagasta, pucha, resulta que Antofagasta habría unas posibilidades gigantescas que yo no había descubierto hasta ese entonces. Porque los organismos, los mismos que yo venía estudiando desde hace un tiempo, respondían no tan solo plásticamente a distintas factores ambientales, sino que respondían interactuando con otras especies también, respondían en tiempos diferentes, con timing diferente. Habían respuestas inmediatas, pero también habían otras a muy largo plazo. Entonces, así como, oh, qué locura, esto es mucho más complejo que lo que yo podía haber visto en mis frasquitos de laboratorio. Y ahí se abrió una nueva posibilidad, porque finalmente uno dice, chuta, ¿y qué pasa en Antofagasta, donde las condiciones ambientales son de por sí muy metálicas, por ejemplo? Las aguas son muy duras. Existe muchas concentraciones de metales. Yo venía como bien rayando la papa con la parte de ecotoxicología, bioensayo y qué pasaba, qué sé yo. Y sin embargo decía, pero esto es como un laboratorio. Esto es efectivamente, ¿y qué pasa en una población que ha estado expuesta por muchos años a unas concentraciones de metales? Es como un experimento, como un bioensayo de toxicidad, pero a muy largo plazo. ¿Y hay evolución? Claro que sí, po. Entonces, fíjate tú que es súper interesante porque eso abre posibilidades muy diversas de interacción. Claro, ya el bioensayo en el frasquito me quedaba chico, ¿cierto? Me quedaba corto, porque finalmente, eh, ¿cómo podría yo ver evolución a factores diferentes que están en interacción? ¿Y cómo puedo ver yo la evolución en un frasco? ¿Será lo mismo que sucede en una laguna que ha estado expuesta a cientos de años a estas concentraciones de metales? ¿Son las poblaciones diferentes? Y ahí, fíjate tú, que es súper interesante porque abre una puerta a la investigación mucho más transdisciplinaria, ¿cierto? Entonces ya quedarse tan solo desde la visión ecológica no es suficiente. Y Exacto. ahí uno intenta invitar, ¿cierto?, a otros colaboradores, que en el fondo eso es más o menos la misión en la que estoy ahora, trabajar con múltiples colegas de distintas áreas, porque la realidad es compleja. Desde una disciplina no logramos comprender la cabalidad. Exacto. Hay que trabajar en forma colaborativa y Así eso es, digamos, lo que se tiene que visibilizar. En el sí, fondo, los que sí, trabajamos en ciencia justamente es colaborativo, multidisciplinar y se van abriendo caminos. Uno se va encontrando con distintas rutas, ¿no?, que va tomando y eso es exacto, fascinante. Yo creo que darles sí, ese mensaje, ¿no?, a los jóvenes que están, digamos, como motivándose por este camino de la ciencia, es fascinante el recorrido que uno parte en un punto y puede terminar en sí, otro que es totalmente exacto, desconocido en un sí, principio. Bueno, vamos entrando en este tema, ¿no es cierto?, que nos convoca hoy día, que es la conservación del patrimonio ecológico. Y para eso, Adriana, yo quiero llevarte a una noticia que es muy reciente, de la semana sí, pasada, que sin duda tú ya la conoces y debes estar muy contenta. Esta noticia que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, presidido por la ministra del Medio Ambiente, aprobó este 1 de octubre la Declaración de Santuario de la Naturaleza para la Aguada de las Chimpas, mm, reconocido como humedal urbano con alto valor paisajístico. Y sí. esto quiere decir que el espacio ahora, ¿no es cierto?, obtiene la calidad de patrimonio natural del Estado. Entonces, para partir a conversar, sería bueno entender ¿qué es un patrimonio natural y específicamente un patrimonio ecológico? ¿Cómo lo puedes Mm. definir? Bueno, cuando uno piensa en patrimonio, porque hay varias acepciones de patrimonio, ¿cierto? En derecho, en temas de propiedad. Cuando uno habla de patrimonio, ¿cierto? Básicamente se trata de un bien
de un bien que puede ser incluso, que representa un valor, ¿cierto? Un bien que tú podrías vender eventualmente. em, Sin embargo, y también lleva implícito el hecho de la heredabilidad, ¿cierto? Por ejemplo, es como un bien que se va heredando. En los patrimonios naturales o patrimonio ecológico, bueno, patrimonio natural se habla fundamentalmente de monumentos naturales que son eh, construidos, si se quiere, de manera natural, como una formación física, geológica, biológica. eh, y el patrimonio ecológico, fíjate tú que no aparece en la legislación, aparece patrimonio natural asociado a los monumentos naturales y digamos, categorías de conservación, de preservación, de protección ambiental, más bien orientado a paisajes, a ecosistemas. Sin embargo, en el patrimonio ecológico, que como te digo no está inserto así explícitamente, nosotros hablamos no tan solo de sitios, hablamos de especies, hablamos de, hablamos de funciones del ecosistema, hablamos funciones, interacciones entre especies, por ejemplo, eh, no sé, la polinización, que son interacciones ecológicas fundamentales, ¿cierto? ¿Por qué no considerarlo un patrimonio? Son, en el fondo, condiciones que generan bienes o servicios, que fíjate tú, que incluso desde una perspectiva bien antropocéntrica, uno podría incluso darles un valor económico, ¿cierto? Mucha de la teoría de los servicios ecosistémicos se basa en poder cuantificar y valorar económicamente una función del ecosistema, de especies claves, por ejemplo. Entonces, eh, y volviendo a la definición original, cuando uno hablaba de patrimonio y que llevaba implícito como la heredabilidad, ¿cierto? Que nosotros no hemos sido partícipes de la construcción de este sistema, de ese patrimonio, porque tiene un valor, eh, pero sí somos encargados de preservarla y de mantenerla, de en el fondo recibir esta herencia y traspasarla a estas nuevas generaciones que también lo van a recibir como un patrimonio. Eh, entonces, ¿y cuál es la categoría de patrimonio finalmente? Que tenga un valor científico, que tenga un valor social, que tenga un valor económico, que pueda ser cuantificable. Nuestros sistemas ecológicos, y fundamentalmente aquí en Antofagasta, hay muchísimo. Yo creo que eh, el antofagastino y la antofagastina no reconoce, no logra dimensionar el valor del patrimonio natural que existe aquí en la región. Yo me acuerdo en alguna oportunidad, yo conversaba con guardaparques, por ejemplo, de CONAF, y decía que muchas veces se acercan a parques eh, pensando de que a lo mejor es un lugar para hacer asado. Eh, y no, no existe, por ejemplo, como la cultura del asistir o de visitar un parque nacional, un santuario. Ahora, como tú bien decías, un sector que es muy hermoso, que tiene especies que también son endémicas de ese sector. ¿Te fijas tú que está inserto en plena ciudad? Urbano, eh, claro. Totalmente urbanizado. Hay un grupo de gente, ¿cierto? Y un saludo ahí para los amigos y compañeros de la Fundación Kennedy, por ejemplo, que ellos trabajan mucho en la preservación y conservación de humedales, han hecho un trabajo enorme para poder rescatar ese humedal. Y fíjate tú que es súper interesante porque al estar en un lugar tan urbano, son los vecinos los que son los principales guardianes de que el humedal se mantenga bien, ¿cierto? Y, por ejemplo, si viene alguien metiéndose en camioneta, con moto, llaman inmediatamente, ¿cierto? Porque necesariamente el patrimonio es de todos. No es un patrimonio tan solo científico, no es un patrimonio tan solo, no sé, de un museo. Es un patrimonio de la región. En particular el humedal La Chimba es un patrimonio de la ciudad de Antofagasta. eh, Exacto. Debemos sentirnos orgullosos, pero también responsables por preservarlo, por cuidarlo. O sea, si ustedes supieran que existe, o la mayoría de la gente supiera que existen especies que son propias de ese lugar. O sea, el Elovia chimbaensis es un caracolito pequeñito de agua dulce que vive en esa zona y no en otra, digamos. Por algo es chimbaensis. Eh, Así Sí, que son en general todos los humedales, fíjate tú que el humedal, ¿recuerdan ustedes la convención Ramsar, cierto?
incluso salió hace poquito, creo que ayer, antes de ayer, salió una noticia de que se había como actualizado el atlas de humedales protegidos acá en Chile. Y yo, mira, para no equivocarme, me traje un torpeo y creo que son 13 los sitios Ramsar, que es una convención internacional que protege eh, y orientada a la conservación de humedales around the world, ¿cierto? Y en Chile, fíjate que existen 13 humedales de importancia internacional, digamos, que están en categoría Ramsar de protección, y para que ustedes se sorprendan conmigo, muchos de ellos son de salares de altiplano, son salares que están, perdón, humedales que están en nuestra región. Porque uno podría pensar que los humedales más protegidos o los más interesantes son aquellos que están en las desembocaduras, los grandes ríos, ¿cierto?, hacia el sur, y no necesariamente. Por ejemplo, en Arica y Parinacota está el salar de Surire, en Tarapacá está el salar de Huasco, y en nuestra región, en Antofagasta, tenemos el salar de Tara, salar de Puxa, el sistema hidrológico Soncor, que está en el salar de Atacama, y el salar de Aguascalientes 4. Entonces son muchos, fíjate que hay muchos salares que son, perdón, humedales, que están en altura, en el altiplano, que están en categoría de protección. Entonces, internacionalmente tienen un valor y se les ha dado un valor tan relevante a nivel global que es propio del interés del foco de conservación a nivel mundial. Y están en nuestra región. Mira, ¿cómo no conocer eso? Tenemos Por que supuesto, saberlo. Imagínate por que a nivel supuesto. internacional reconocido nosotros tenemos que saber y tenemos que estar a la altura de poder, ¿no es cierto?, proteger estos sistemas. Y justamente Yes. hablando de estas lagunas, ¿no es cierto?, lagunas altiplánicas, y quién mejor que tú, Adriana, que trabajas en estos ecosistemas, Uh-huh. nos puedes dar estas particularidades que tienen estos ecosistemas, educarnos en eso, porque en realidad se habla, ¿no es cierto? Somos, o sea, este sistema en este desierto son ecosistemas únicos. Claro, ¿Cuáles son esas muy único. particularidades de estas lagunas? Sí, fíjense ustedes que, como les contaba, los humedales globales, digamos a nivel mundial, son súper importantes y por eso existen convenciones internacionales que están orientadas a protegerlo y conservarlo, porque, por ejemplo, concentran buena cantidad de la materia orgánica, ¿ya? Un porcentaje alto de materia orgánica se concentra en estos humedales. No tan solo eso, sino que además son reservorios, esa materia orgánica se forma, se genera y se mantiene producto de, por ejemplo, el input de CO2, de gases atmosféricos, que si recuerdan ustedes, el CO2 es uno de los principales gases de efecto invernadero, que son los que más generan y promueven una condición de este nuevo cambio climático que estamos siendo observadores y víctimas seguramente. A Entonces, por nivel lo global. tanto, por supuesto, entonces, si te fijas tú, en una condición de desierto, como es la nuestra, donde los suelos tienen poca materia orgánica, de repente te encuentras en una zona de humedal que tiene una tremenda cantidad de materia orgánica. Que no tan solo, por ejemplo, en los humedales, las vegas y los bofedales, la turbera puede llegar hasta, no sé, 90 centímetros, 1 metro de profundidad de materia orgánica. Y eso se basa, se genera y se mantiene, se preserva justamente porque presentan o actúan dentro de los ciclos biogeoquímicos que lo hacen grandes reguladores del clima, de la cantidad de agua, ¿cierto? Y de la materia orgánica. Entonces son verdaderos hotspots en un paisaje árido, en una matriz árida, son verdaderos hotspots de diversidad, que más encima, si ustedes lo piensan bien, porque estos humedales no son como continuos, ¿cierto? No son grandes extensiones, sino que son más bien muchas veces asociados a vertientes, donde existen en un paisaje muy fragmentado, y por lo tanto existe alto endemismo de las especies que se encuentran en esas vertientes. Por ejemplo, uno puede encontrar diferenciación poblacional y genética incluso entre vertientes. O sea, tú caminas, no sé, por 50 metros y puedes encontrar diferenciación y evolución de las poblaciones, diferenciación de especies, tan solo producto de esa fragmentación. Entonces,
son paisajes muy heterogéneos, donde justamente producto de su aislamiento y producto de esta fragmentación, existe este aislamiento reproductivo, que entonces son fuentes de evolución permanente. Entonces, si uno lo ve de esa forma, la potencialidad que existe en estos lugares es fantástica, porque justamente están insertos en un paraje, en ambientes, en paisajes desérticos. Si bien los humedales de altura no están en el desierto mismo, sino que están en el altiplano mayormente, pero esa zona sigue siendo zona árida. No es hiperárida como el desierto, pero es árida, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, fíjense ustedes que son una zona de transición muy única entre la aridez extrema del desierto de Atacama y la humedad del monzón, de los monzones, por ejemplo, en el Amazonas. Y en esa zona, en esa interfaz, están estos humedales del altiplano. Entonces es una zona única. Exacto, pero si nosotros lo vemos, ¿no es cierto?, que estas lagunas están en un ambiente desértico y alejados completamente de la urbanidad, ¿no? Y estamos hablando de conservación, la importancia de la conservación. ¿Podemos pensar que existen ciertas amenazas? ¿Cuáles serían las amenazas de estos ambientes que se encuentran, ¿no es cierto?, muy alejados? Muchas veces lo asociamos a la actividad antrópica. ¿Cuáles serían esas amenazas de estas lagunas, de este patrimonio? Bueno, sin duda, sin duda, uno podría clasificar amenazas naturales, naturales entre comillas en realidad, ¿ah? Porque uno, al ver, por ejemplo, una condición de mayor aridez, y tal como te contaba, la fuente que permite la recarga de estos humedales se basa en las lluvias del verano, ¿cierto? Lo que nosotros habitualmente llamamos El invierno altiplánico, invierno invierno boliviano, le boliviano. llaman algunas personas, ¿cierto? Y toda la lluvia del año se concentra en esos meses. ¿Qué pasaría entonces? Y estos humedales en particular son altamente dependientes de que exista esa recarga. Entonces uno dice, chuta, y si el clima empieza a ser progresivamente más árido y estos humedales ya no tienen esa fuente de lluvia que los va recargando, ¿qué va a pasar entonces? Claro, por supuesto, esa es una gran amenaza, porque la lluvia no está distribuida a lo largo del año, la lluvia se concentra y muchas veces incluso hay lluvias de un día que permiten la recarga, digamos, para todo el año. Claro. Entonces, ¿qué pasa si ese año es más árido? ¿Qué pasa si ese año no llueve? ¿Y si al otro año tampoco? ¿Y si al otro año tampoco? ¿Qué va a pasar con esos sistemas? Entonces, claro, estas son amenazas que podríamos decir de alguna forma que son naturales, recordando siempre que el clima ha sido modificado en buena medida por la gran industrialización. Entonces, naturales hasta por ahí nomás, Claro, ¿cierto? claro. Claro, el Pero origen viene, ¿no es cierto?, de la claro, industrialización, sin claro. duda. Pero incluso fíjate que las proyecciones, unas proyecciones que no son tan recientes, señalaban de que las lluvias del altiplano podrían disminuir hasta en un 30%, que es harto, que es bastante en una condición de cambio climático. Eso es una amenaza real, ¿cierto? Pero también existen otras amenazas que son del uso que se les da, porque evidente, mira, si nosotros pensamos, chuta, hay poca agua en el desierto, hay una fuerte industria, una muy fuerte industria minera, que tradicionalmente ha utilizado en sus procesos mucha agua. El agua de mar está muy lejos, por lo tanto es muy caro ir a buscarla. Entonces, ¿de dónde sale el agua? De las únicas fuentes de agua posible, ¿cierto? Y esa es el agua que se utiliza. Las cantidades de agua que utiliza la industria minera son brutales, brutales. Y eso es tan solo, estamos hablando tan solo de la minería metálica. Hoy por hoy, todos andan fascinados con el litio, ¿cierto? Y aparece como la gran panacea para disminuir los efectos ambientales, incluso los perjuicios ambientales. Pero fíjate tú que el otro día, o sea, hace muy poquito, salió un artículo muy interesante respecto de cómo las fuentes de energías limpias, ¿cierto? Que en el fondo no se basan en la combustión, podrían también generar externalidades ambientales muy severas.
Entonces hablaban, y en una revista top, me parece que era Nature Communications, hablaba de que cómo efectivamente estas nuevas grandes soluciones podían también generar impactos ambientales sobre la biodiversidad y sobre la conservación, justamente porque generaban otros efectos adversos. Sin ir más lejos, por ejemplo, me parece que este era otro artículo, que hablaba de cómo la industria, digamos, la explotación de las salmueras, la brine mining, que es en el fondo lo que permite la explotación de salmueras para la extracción de litio y otras sales, tenía un impacto no tan solo en el humedal mismo que se extrae. Y eso es claro, es evidente, porque estos sistemas, al ser fragmentados, muchos de ellos están comunicados, ¿cierto? Hidrológicamente comunicados. Si yo impacto un salar o un humedal, el efecto no se va a ver tan solo en ese salar donde yo exploté o donde yo extraje agua, sino que afecta muchas veces incluso cuencas cercanas y cuencas no tan cercanas. Entonces, el impacto es difícil decir, vamos a proteger este humedal. Claro. Pero sin embargo, si están extrayendo agua en cantidades brutales desde el humedal de al lado, por supuesto que va a tener un impacto. Claro, hay una interconectividad, claro. Por supuesto, y los humedales de altura son los que recargan los salares de más abajo. Por ejemplo, nosotros ahora escribimos un artículo que muy, muy bonito, nos resultó muy bonito, que era justamente del salar de Tara, que es una de estos sitios Ramsar protegidos, que también es protegido por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, por el SNASPE, es parte de la Reserva Nacional Los Flamencos. Y fíjate tú que, bueno, este salar, habían puntos del salar donde efectivamente la presencia de un flujo de agua superficial, como el río Zapaleri, que es uno de los pocos humedales que tiene ingresos de aguas superficiales, generaba en ese punto más el agua, digamos, surgente, ¿no? Claro, iba a decir groundwater, pero era muy medio ciútico. Pero el agua profunda, ¿cierto?, que emana de los manantiales, generaba sitios de alta diversidad y mucha mayor riqueza. Entonces, por lo tanto, son dependientes, la estructura de esos sitios es dependiente del flujo de agua que les llegue. Y no tan solo el flujo de agua, porque eso, uno habla del flujo de agua, pero es agua, son sales, es materia orgánica, son granos, ¿cierto?, de arena, por ejemplo, o de, bueno, sedimento del tipo que sea, que son determinantes para, por ejemplo, encontrar diatomeas que cumplen cierta función. Entonces, son tantos procesos que están concatenados que es difícil aislar uno sin perjudicar otro. Exacto, ¿cierto? Es complejo, o sea, es un todo, ¿no? Es un sistema completo. Sí, absolutamente. La verdad que queda tanto, en realidad es importante, ¿no es cierto?, educar y saber esto, porque si no se conoce no se valora, y la verdad es que siempre no hemos planteado acá dentro del equipo que realizando estos talleres de ciencias del mar, que impresionante, o sea, en los ecosistemas la biodiversidad funciona tan armónicamente, desde el consumidor primario hasta el detritívoro, ¿no es cierto? Y claro, hay una armonía, pero entra el hombre en cualquier sistema, entramos nosotros y toda esta actividad antrópica y, pucha, empieza a quedar embarrada, ¿no? Pero es necesario, ¿no es cierto? Es necesario mermar, porque hay que realizar la actividad económica, hay que realizar la actividad humana, pero hay que mermar y hay que conocer. Mientras conozcamos estos sistemas, podemos tomar medidas, podemos ver cuáles son las mejores formas, ¿no? Y eso es fundamental. Adriana, nos queda súper poco tiempo, pero yo, perdón, aquí pidiéndole al equipo, permítanme, no puedo hacer un último comentario y aprovechar que Adriana, esta invitada tan honorable para nosotros, tan querida. No puedo no dejar de, más que pregunta, un comentario, también pregunta. Adriana, nosotros sabemos el trabajo que tú realizas como formadora también de estudiantes, de investigadores que se están formando dentro, digamos, de un equipo de investigación, saliendo a terreno, y esos terrenos que no son fáciles a las lagunas, con tu familia, con
hijas, tu hijo, nosotros te conocimos cuando estabas embarazada y tú totalmente activa y con una energía impresionante. ¿Cómo la mujer, Adriana, cómo sobrelleva ese trabajo y cumpliendo, digamos, en todo, bueno, que somos representando a todas las mujeres, ¿no? Que trabajamos en esto, cómo sobrelleva, cómo puede dividirse en tantas aristas? Mira, es súper bonito. Yo creo que mi experiencia ha sido súper bonita. ¿Eh? No me ha tocado fácil, pero para mí ha sido muy satisfactoria. Yo desde que inicié mi camino en ciencia, siempre tuve un hijo, un hijo a cuestas. Como les contaba cuando hice el doctorado, tuve mi primer hijo. Después, no sé, cuando gané el postdoctorado, tuve a mi segunda hija. Mi tercera hija se llama Fondesit de Iniciación y ahora tengo el Fondesit irregular, pero yo creo que ahí nomás lo vamos a dejar. Entonces, siempre, ¿sabes que siempre fue así? Y yo cuando me embaracé la primera vez de mi hijo, yo dije, no voy a permitir que esto me limite. Yo voy a tratar de ser la mejor científica y voy a disfrutar mi vida científica como voy a disfrutar mi vida de mamá sin perderme de nada. Me acuerdo mi profe, yo estaba embarazada cuando yo entré al doctorado, entonces mi profe me dijo, ¡ay, la embarró! ¿Para qué se embarazó? Dijo, ya no va a poder hacer el doctorado. Y le dije, no, yo lo voy a hacer igual, lo voy a hacer igual. Y después, en el transcurso de los años, me ha confirmado esa posición, ese deseo, esa voluntad. Y claro, de repente yo llevaba a mis hijos que han estado azules de apurados, los pobres cabros, en la altura. Eh, pero, ¿sabes qué? Yo creo que ha sido la mejor alternativa que yo he tomado. Yo disfruto mucho ser científica, a mí me encanta, a mí Se nota, eso es me lo del rostro. encanta, sí, me encanta. Y ahí viendo esos parajes tan hermosos, donde muchas veces, eh, no sé, en algunos sitios pasará una persona quizás cada cuántos años, sistemas, lugares, paisajes tan prístinos, tan naturales. Y uno dice, y todo esto existe sin necesidad del ser humano, ¿cierto? Nadie puso nada aquí y funciona perfecto, tal como tú lo dices, ¿cierto? Todo ha Exacto. funcionado así y es fantástico poder ser parte de generar conocimiento científico en estos sitios, porque como tú Mm. bien lo decías, es importante que los conozcamos, porque de otra forma no tenemos cómo protegerlos. Es importante que sí, hay muchos intereses en sitios como estos, en los humedales de altura, por supuesto que sí, porque antes que hubiese la fuerte extracción o uso antrópico que nosotros conocemos hoy de las industrias, también había un uso antrópico, pero eran los pastores, ¿cierto? Que pastoreaban y utilizaban esos sitios que, dentro de otras miles de cosas, también han sido fuente de alimentos para su pastoreo tradicional, ancestral. Y hoy día también lo ven limitado. Es parte del patrimonio que también estamos perdiendo, un patrimonio cultural en el cual mucha de la información que se puede extraer de los mismos sedimentos que yo analizo no sé, para mirar bichos, para mirar invertebrados, también lo utilizan los arqueólogos, porque así pueden dar cuenta de cómo ha sido el tránsito de las comunidades humanas en torno de la búsqueda del agua. Exacto. Entonces, hay tanto por descubrir, es tan interesante, es tan fascinante, porque te habla no tan solo de la historia natural, habla de la historia del ser humano, de los hombres y de las mujeres que han vivido y han utilizado esos sitios mucho antes que nosotros de una manera perfectamente armónica. Qué triste es que poner en riesgo toda esa información, todo ese patrimonio cultural, histórico, ecológico, natural, por un uso que tiene que ver con un desarrollo insostenido. Eh, Mucha gente dice que, bueno, que las crisis que nosotros vivimos hoy en este país, ¿cierto? Si no hay para qué irse más lejos, aquí mismo, no tiene que ver con crisis ambientales, es una crisis del desarrollo, de los valores que nosotros queremos vivir y sobre los cuales pretendemos, espero, refundar este nuevo Chile. Exacto. Y esos valores, ¿no es cierto?, más de humanidad, ¿no? Mucha más humanidad, mirar un poquito, ¿no es cierto?, al hombre con sus valores y desde lo interno. Adriana,
tú sabes, podemos seguir, ¿ah? Nos vamos a tomar un café, a seguir conversando. La verdad es que es realmente muy agradable conversar contigo. Podríamos seguir muchísimo tiempo más, ya el tiempo se nos fue y yo creo que es importante saber lo que están opinando o algunas preguntas que quiera, digamos, el público que quiera compartir contigo. En realidad estoy siendo muy egoísta, seguir conversando contigo y no dejar a las personas que nos están mirando, así que demos el paso a ver qué es lo que están Ya, pues. preguntando, si hay consultas. Hola, sí, muchas gracias, doctora Adriana y doctora Gladys, por este apasionante tema que nos ha tenido a todos súper interesados en todo lo que es el ecosistema acá en la región. Y de acuerdo a lo mismo que estaba hablando la doctora Adriana al final, Federico hace un comentario que dice: qué bonita e inteligente es la naturaleza. Iris Donoso dice: estoy muy contenta de escuchar a la doctora Adriana Aránguiz con este tema y quiero preguntarle si se habla de patrimonio ecológico. ¿No cree usted que en el currículum debería hablarse de ecopedagogía? Sería fantástico, fíjate, porque cuando nosotros hablamos, probablemente en ecología, fíjate tú, cuando se enseña la ecología, muchas veces se hablaba de ecología de poblaciones sin incorporar al ser humano, sin incorporar a las comunidades humanas, como que el ser humano aparecía solo como un perturbador, un disruptor de una población o de una comunidad biológica. Sabemos que no es así. Interactuamos con el ambiente, interactuamos con las comunidades ecológicas. Por lo tanto, sería súper interesante que los niños, las niñas fueran educadas y educados reconociéndose como parte de un sistema, como parte integrante, no como un observador que va y perturba, va y saca, va y extrae, va y ensucia. No, sino que como parte de un sistema que evidente como un miembro más de esa comunidad, de ese ecosistema, interactúa con los demás y puede interactuar favorablemente o perjudicialmente. Sería fantástico que nosotros tuviésemos una mirada más en esa línea. Y le agradezco mucho a la profe Iris, que es una top. Acá tenemos a Federico también, que dice: ¿estamos aún a tiempo de retroceder el cambio climático o al menos pararlo? Bueno, mira, ¿se acuerdan ustedes cuando recién entramos en la pandemia y en el confinamiento? Que aparecieron así como muchas informaciones, muchos pequeños tips de, por ejemplo, cómo había disminuido, no sé, la temperatura en ciertos ambientes que estaban viéndose cada vez más cálidos, cómo aparecieron especies donde no había antes, etcétera. Y apareció como que el planeta empezó a retomar el espacio que se le había arrebatado, ¿no? El clima empezó como a amortiguarse, no sé, este año hubo más lluvia en buena hora, en buena parte de Chile, sitios que estaban muy áridos, retomaron el cauce de los ríos, etcétera. Si bien esos fueron eventos súper favorables y qué alegría, qué alegría de entre tanta angustia durante el año, pudimos ver eventos así. Faltaría mantenernos en cuarentena un buen rato, sociedad, independiente de que este año vimos ciertas particularidades que nos dieron un grado de esperanza, las tendencias globales siguen al alza, porque son digamos, impactos muy grandes, de gran magnitud, de mucha temporalidad, han sido sostenidos por mucho tiempo. Yo creo que disminuir la tasa debería ser el esfuerzo. Son esfuerzos como a gran escala, sí, ya ven ustedes, de convenciones internacionales y acuerdos, que es difícil como llevarlos a la práctica. Sin embargo, yo creo que siempre está el mensaje de que uno igual puede hacer su poquito aporte, ya el pequeño aporte siempre es válido. Yo creo que todos tenemos que luchar y esforzarnos eh, por pasar por este mundo, por lo menos, dejando algo bueno en él y menos residuos, menos daño. Habría que ponerle harto empeño y unas cuantas cuarentenas probablemente. Ya. Voy a ir con la última pregunta, no sin antes entregar unos comentarios que dice Claudio, que muy buena pregunta de Gladys: conciliar la vida investigadora con la vida familiar, dice. Cristian dice: felicitaciones, una expositora muy inspiradora. Y tengo una pregunta, dice Nelson Sarmiento:
¿Se puede avanzar en la conservación o establecimiento de patrimonio en los vados que hay en el altiplano como en el de Machuca o el de Putama? Sin duda, sin duda. Fíjate que es que yo creo, ¿recuerdan ustedes que había una, cuál comunidad era? Que se organizaron y generaron un estado de protección para sus lagunas, sus salares. Ay, si alguien de los que estaba escuchando se acuerda, me sopla. Y yo creo, fíjate, que de repente nosotros pecamos de dejarle a las autoridades mucha responsabilidad. Y el pueblo organizado, bueno, el pueblo, ya la comunidad organizada puede lograr grandes cosas, aún si la autoridad pueden ser reaccionarias, y en buena medida lo son, los temas de vanguardia y la generación o hacia dónde queremos nosotros llevar nuestros destinos, en buena parte depende de nosotros mismos. Esas comunidades, que pucha, no me puedo acordar cuál era la comunidad, pero si se acuerdan me dicen, una comunidad de Licanantay, ¿cierto? Una comunidad atacameña, señaló que efectivamente ellos querían proteger sus lagunas y están en un estado de protección y ellos administran eso. No fue digamos, ni bienes nacionales, no fue la CONAF que vino a ofrecerle, no fue un organismo internacional, sino que ellos lo decidieron, ellos dieron la pelea y ellos hoy tienen la administración de sus sitios y los protegen. Y es súper importante porque fíjate tú que el turismo descontrolado, por ejemplo, el Salar de Atacama, tiene un alto impacto, un daño súper importante que todavía no ha sido correctamente medido. Eso es empoderamiento y organización en realidad. Así sí, de es. todas maneras. Así identidad, es. Sí. Sí. Exacto. Perdón, ¿hay otra pregunta? Sí, pero Felipe me había dicho que no, pero lo vamos a pasar. No, pues en honor al tiempo, pero sí tenemos una pregunta de Yuvinesa Gómez, dice, ¿se ha calculado la distancia de impacto de estos humedales respecto al tema que había comenzado? ¿Distancia? No. Por ejemplo, sí se han hecho cálculos, por ejemplo, en estudio hidrogeológico se hace bastante para identificar, por ejemplo, como le decía yo, los balances hídricos en un sitio y otro, porque sin duda el impacto de un humedal tiene efecto sobre el otro, ¿cierto? Como lo decíamos, incluso mucho desde el altiplano hacia las zonas más de prepuna, por ejemplo. El mismo efecto del salar de Tara se puede ver en sitios como el salar de Atacama, abajo. Y eso, por supuesto que tiene impacto no tan solo, incluso para la gente que está interesado en el tema de la salmuera y de la extracción de litio, fíjate que no hacen los estudios pertinentes porque la evolución de la salmuera en el salar de Atacama también tiene que ver con lo que sucede arriba. Hay cuencas incluso que aparecen súper en Tuyacto, y estaban de alguna forma relacionadas, estaban vinculadas con no me acuerdo cuál era, tiene que haber sido como Aguascalientes 4, con el salar de Aguascalientes 4. Entonces, la distancia puede ser de cuencas incluso diferentes, no dentro de una misma cuenca. Ahora, los impactos ecológicos, por ejemplo, ya eso tendría que ser como un estudio mucho más grande, abarcar mucha más información, porque, como te digo, lo que sí es claro es que incluso en cuencas que están distantes hay algún grado de interconexión. Perfecto. Pedir disculpas si es que quedan más preguntas, si en las otras actividades han quedado preguntas sin responder o sin ser consideradas, pero la verdad es que en todas las otras actividades fuimos como relojitos y en esta última nos hemos extendido porque estuvo a cargo mío y yo me extiendo, no respeto nada. Lo siento muchísimo, pero de verdad que ha sido como fascinante esta conversación. Y bueno, esperamos contar contigo, Adriana, en otra oportunidad. La verdad es que aquí representando a la mujer científica, a la mujer madre, a esa mujer con todo el entusiasmo, todo el empoderamiento, formadora también de muchos jóvenes. Así que agradecerte
y pucha, saludarte ahí tratando de tomarte Sí. la mano, la mamá, para el otro lado, agradecerte, muchas, muchas, muchas gracias por estar en la Fiesta de la Ciencia una vez más. Has sido una gran colaboradora siempre. Yo sé que hay muchos profesores que te tienen como referente. Eres una gran investigadora, eres una gran asesora científica y también formadora de tus estudiantes, que lo hemos visto, con la pasión que tú les transmites también para divulgar ciencia. Así que muchísimas gracias por estar presente y por esta conversación, y Ay, muchas siempre luchando por gracias. la conservación del patrimonio natural. Por supuesto, yo les agradezco mucho. Yo soy, digamos, soy adoptada por esta región y les agradezco infinito porque me han dado una posibilidad de trabajo que me hace muy feliz. Y no tan solo eso, no me podría ir sin despedirme de mis estudiantes, a quienes quiero con todo mi corazón, porque son ellos quienes, eh, la pieza fundamental para todo lo que yo hago. Me enganchan conmigo, me siguen, Lo hemos visto. me compran mi idea y Sí. trabajan muchísimo y son el gran capital que uno tiene, los y las estudiantes. Así que les agradezco mucho. Y fíjense que ustedes, solo para decirles, para quienes puedan estar interesados, buena parte de mis estudiantes provienen de distintas disciplinas, que es lo que hablábamos al comienzo: geólogos, químicos, ecólogos, de muchas disciplinas, porque las preguntas son complejas y requieren miradas diversas. Exacto, muy bien, así es. Hemos hablado justamente de eso, de la multidisciplinaridad en la ciencia, Así de es. la mujer, ¿no es cierto?, cómo se esfuerza muchas veces el triple, ¿no es cierto?, para sacar Ujú. estos diferentes roles, y la conservación del patrimonio, la gran riqueza que tenemos en nuestra región, y empezar a conocerla, empezar a valorarla y a protegerla. Adriana, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias Así a que ustedes como siempre. Me te encanta queremos. estar con ustedes. Los quiero mucho porque son un tremendo equipo. Muchas gracias.